Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de nuestra serie sobre geopolítica y el día de hoy vamos a revisar la geografía de Colombia, un país hermoso, un país muy interesante, lleno de riquezas naturales, de historia, de cultura, de gente hermosa, de comida, en fin. Hay muchas cosas que podemos decir de Colombia y el día de hoy vamos a revisar su geografía. Este video lo titulamos Geografía de Colombia, Encanto o Pesadilla, porque ciertamente la geografía de Colombia presenta muchas ventajas, presenta muchas eh, cosas que le traen prosperidad y le traen oportunidades al país, pero también la geografía de Colombia es sumamente difícil, sumamente problemática, y entonces la geografía de Colombia se convierte una bendición y una maldición según como lo queramos ver. Y el día de hoy vamos a revisar esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido de forma general de la geografía de Colombia para que ustedes la conozcan y a través de esa geografía podemos entender mejor los conflictos y las dificultades y las oportunidades que tiene el país. Entonces, sin más, vámonos a nuestro mapa y aquí pueden ver ustedes a la República de Colombia, un país que yo quiero muchísimo. Mis padres son nacidos de Colombia, vinieron a México en unos años que eran muy difíciles. No es raro que haya colombianos en otros países debido a los años difíciles que tuvo Colombia de la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, la seguridad en general, por ahí de los años 70, 80, 90, incluso 2000, pues hubo muchas dificultades en Colombia y pues todos esperamos que sea un país que alcance la paz. Poco a poco ha ido poniendo los pasos para que eso suceda, poniendo las condiciones para que se llegue a una paz social que a Colombia pues le ha costado mucho por las razones que vamos a ver en este video. Entonces, Colombia, pues como ustedes pueden ver y como ustedes seguramente ya saben, es un país que se encuentra en Sudamérica, en el norte de Sudamérica, es el único país que tiene conexión, que tiene puertos, que tiene costa en el Pacífico y en el Atlántico, ¿no? Es el único país de Sudamérica que tiene esta ventaja y colinda con algunos países, con Panamá, con el llamado Tapón de Darién, con Venezuela, con Brasil, está por aquí, con Perú y con Ecuador. Ahora, aunque hace frontera con todos estos países, en realidad no tiene comercio terrestre propiamente, salvo con algunos de estos países, precisamente por esa geografía tan difícil que tienen algunas regiones Colombia, ¿no? Decíamos que con Panamá realmente no hay una carretera que conecte a Panamá con Colombia y en ese sentido a Sudamérica con Centroamérica por el llamado Tapón del Darién, que es esta región que es muy selvática, que es de muy difícil acceso y que también por razones de estrategia internacional no se ha buscado la forma de que se conecten estos países, ¿no? Principalmente para los Estados Unidos y para Norteamérica en general, pues no ha sido de importancia conectar Centroamérica con Sudamérica por temas de migración, ¿no? Entonces, y tampoco ha tenido, por razones que vamos a ver en este video, Colombia la fuerza regional como para impulsar una conexión de este estilo. Entonces, con Panamá no hay demasiado comercio. Con quien sí tiene mucho comercio Colombia es con Venezuela a través de Cúcuta, que es, digamos, la ciudad fronteriza más importante entre Colombia y Venezuela. Con Ecuador a través de Ipiales, donde está el santuario de Nuestra Señora de las Lajas, que es una de las
iglesias más interesantes que ustedes puedan imaginar. Se trata de una iglesia que está prácticamente flotando sobre un puente. Es de una geografía y de una arquitectura muy interesante. Y pues párale de contar con los países con los que tiene comercio de forma directa, ¿no? Puede tener un comercio, por supuesto, Colombia con muchos países de forma marítima, intercambio comercial a través de forma interoceánica, pero de forma terrestre solo realmente con Ecuador y Venezuela. ¿Por qué? Porque Perú y Colombia tienen frontera en el Amazonas. Entonces realmente el comercio es muy difícil en la selva. La selva es un accidente geográfico tremendamente difícil de superar. Y lo mismo con Brasil, ¿no? Con Brasil, que también tienen frontera en el Amazonas. Con Venezuela no sucede esto porque hacen frontera en la zona de los llamados llanos orientales, o también llamada la Orinoquía, y en esta zona del norte, que es donde está el Golfo el Golfo de Colombia y Maracaibo, ¿no? La zona de Maracaibo. Entonces, pues es una zona que se puede transitar, que hay más fácil acceso, pero que no es, digamos, imposible de surcar. Y por eso hay tanto comercio y tanto movimiento entre Venezuela, Colombia y Ecuador, que al final de cuentas pues eran, junto con Panamá, los países de la llamada Gran Colombia. Por eso Ecuador, Colombia y Venezuela comparten los mismos colores de la bandera, y que en algún momento fueron una gran nación, y que después, por justamente las dificultades geográficas, las distancias tan enormes, era de un difícil control. Ni siquiera estos países pueden, sobre todo Colombia, controlar completamente su geografía en su totalidad, y por eso es tan complicado, digamos, el proceso de, por ejemplo, de pacificación de Colombia y de control territorial. Pero ¿por qué hablamos de tantas dificultades en Colombia? Bueno, ya mencionamos el aspecto de el Amazonas, que sería una de las 6 regiones que caracterizan a Colombia, que es esta zona, ¿no? Que también comparte con Ecuador, que también comparte Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, tienen Amazonas, las Guyanas, por supuesto también, ¿no? Todo esto que estamos aquí delimitando en verde sería el Amazonas. Entonces es, por supuesto, la selva más grande del mundo, el pulmón del planeta prácticamente, de una increíble biodiversidad, de una increíble riqueza biológica, pero que para propósitos de desarrollo humano es muy difícil de construir caminos, es muy difícil construir carreteras, pueblos. Lo que más se puede hacer es construir pueblos en las rivieras de los ríos, ¿no? Que tiene muchos, entre ellos por supuesto el Amazonas y todos los ríos tributarios del Amazonas que van a desembocar hasta el Atlántico, hasta acá en Brasil, en Belén, ¿no? Hasta acá todo esto son grandes corrientes de agua que descienden, por supuesto, desde los Andes, que nutren esta selva y que, por supuesto, tienen la humedad y tienen el calor, tienen digamos, al ubicarse en el Ecuador, reciben una gran cantidad de sol anualmente, lo cual pues les permite, por supuesto, crecer a la vegetación de una forma increíble y generar una gran biodiversidad, primero en flora y después en fauna, ¿no? Animales y plantas a granel, pero difícil de controlar, y por eso es una zona donde pueden desarrollarse grupos separatistas o independentistas, como van a ser el narcotráfico o las guerrillas, ¿no? O también las autodefensas, ¿no? Sea cual sea el caso. Bueno, ya seguiremos hablando de esto. Otra región importante en Colombia es llamada los Llanos Orientales. Es una región que también comparte con Venezuela,
El caballo de la sabana, esa famosa canción, pues es precisamente de esta región en Venezuela, que comparte con Colombia. Es una región también muy rica en agua hidrológica, que suele a veces inundarse, es decir, pueden hacerse pantanos o pueden hacerse pastizales. Entonces, por esa razón, es una región donde se puede dar la ganadería de forma importante. Y no solo hay ganadería, sino también es una región de hidrocarburos muy importante, donde hay gas y donde hay petróleo. De ahí Venezuela tiene una gran riqueza petrolera, que también le ha traído beneficios y maleficios, y que también comparte Colombia, ¿no? Colombia también tiene petróleo en esta región sobre todo, y bueno, es una región que también por esta cuestión de que es inundable, son llanos inundables que dan al Orinoco. Si esta zona es llamada la Amazonía, esta región es llamada la Orinoquía, porque muchos de los ríos, de estos pantanos, de estos pequeños lagos que se forman en esta región, van a desembocar al río Orinoco, que desemboca en Venezuela, no en Brasil. No es, digamos, la selva tupida, no es la selva dura del Amazonas. Hay más posibilidad de hacer, eh, digamos, poblaciones importantes, caminos, pero también con sus limitaciones por este tema hidrológico. Pero bueno, no es imposible, ¿no? Como si es prácticamente imposible o muy difícil el desarrollo urbano o rural o humano en general en el Amazonas. Entonces ya tenemos dos regiones. La siguiente región es la región andina, que es la que está entre las cordilleras, las tres grandes cordilleras de Colombia, que son tres ramas, son tres ramales de la cordillera de los Andes, que va, por supuesto, hasta Chile, hasta la Patagonia, ¿no? Y Argentina, por supuesto. En Colombia, los Andes se dividen en tres deditos, en tres ramitas, que son llamadas la cordillera occidental, que está, por supuesto, de este lado, que pega hacia la ciudad de Cali, por ejemplo. Ahí están los farallones. Luego está la cordillera central, que es esta, que va por aquí. Y luego está la cordillera occidental, que es donde se ubica la capital, Santa Fe de Bogotá, ¿no? Entre estas tres ramitas, entre estos tres dedos de los Andes, se va a desarrollar la mayor parte de los centros urbanos de Colombia. Las tres grandes ciudades de Colombia se encuentran precisamente aquí: Cali, Medellín y Bogotá. ¿Por qué se desarrollan en este lugar? Bueno, hay una razón climatológica para esto. Como Colombia es un país ecuatorial prácticamente, que se encuentra en una región tropical, desarrollar ciudades en pleno trópico no es imposible, pero es difícil, sobre todo en tiempos de los virreinatos, porque pues estas regiones albergaban sobre todo enfermedades tropicales y los europeos no estaban acostumbrados a estos climas y morían. Es por esa razón que los europeos buscan climas más templados, y para encontrar climas más templados en los trópicos lo que hay que buscar es altitud, porque con mayor altitud pues tenemos climas un poquito más fríos, ¿no? Esa es la razón sobre todo. Y por eso se tienen que internar al interior, valga la redundancia, del continente. Pues los europeos llegan, por supuesto, a través del Mar Caribe, del Atlántico y del Caribe. Las primeras ciudades se van a fundar en la costa, siendo las más importantes Barranquilla, Cartagena, también estará Santa Marta. Y desde Barranquilla hay un accidente geográfico que digamos que es la columna vertebral de Colombia, que es el río Magdalena, que va desde Barranquilla
y va a llegar muy cerca de la ciudad de Bogotá. Entonces, por el Magdalena es que se llegan a fundar las ciudades de Colombia, en el interior, principalmente la ciudad de Bogotá, y también otro río que se va a conectar con el Magdalena, que sería el segundo río más importante de Colombia, sería el Cauca, que va más o menos por aquí, que va hasta Cali y sigue, ¿no? Estos ríos pues nacen en estas cordilleras de los Andes y van a desembocar precisamente al mar Caribe. Son ríos pues que van a llevar vida, llevan agua, agua potable, agua dulce, y que son perfectamente ideales para el comercio y para la transportación. No podríamos entender a Colombia, no existiría Colombia como la conocemos sin estos ríos, tales de importancia, ¿no? De estos dos ríos, el Magdalena sobre todo, pero también el Cauca pues es importantísimo, ¿no? Entonces, porque si no existieran estos ríos, pues no habría manera de que los españoles pudieran llegar, al menos con facilidad, al interior del país. Se funda Bogotá en una zona céntrica que más o menos permite el control de estas regiones, de estas llanuras, de la gran sabana de Bogotá, como se le llama, y que puede conectar con esta región muy próspera en términos agrícolas. Estará muy cerca o relativamente cerca del eje cafetero, que está aquí cerca de Medellín, las grandes poblados que desarrollaron la agricultura y el famoso café colombiano. Bueno, también se desarrolla en otras regiones, también el café del Huila es muy rico, por cierto, que está aquí un poquito más al sur, pero bueno, aquí en estas regiones hay pequeños bolsos, pequeños espacios que permiten el cultivo del café y de muchísimas otras especies y de muchos otros productos. ¿Por qué se produce el café y por qué se producen tantos productos agrícolas en Colombia muy diversos, ¿no? También las flores, pues todo tipo de vegetales, de frutas. Puedes tener frutas tropicales porque tienes el Amazonas muy cerca, pero puedes tener cultivos de mediano, de altura mediana o de gran altura también, como el llamado café de gran altura. ¿Por qué se permite esto? Porque Colombia es un país, como decíamos, ecuatorial, entonces tiene sol todo el año, tiene agua, que es muy húmedo, hay muchos ríos, hay mucha precipitación constante todo el año, no hay cambios estacionales. Al estar en el Ecuador no cambia demasiado las estaciones, incluso estas palabras primavera, verano, otoño, invierno no tienen significado en el Ecuador, no saben qué significa esto porque pues no existe esto, ¿no? Hablan de temporadas de seco y temporadas de lluvia, ¿no? Que son más o menos cada 3 meses. Pero no hay estaciones, entonces tienes lluvia, tienes agua, tienes sol todo el año y tienes diferencia de altura. ¿Por qué esto es importante? Porque las plantas, los distintos cultivos se desarrollan a distintas alturas. Entonces tú puedes cultivar frutas tropicales a nivel del mar, ¿no? Puedes cultivar, qué sé yo, el plátano, puedes cultivar la yuca, la papa. Conforme va subiendo más altura, la papa es andina, la yuca también. El café se va a desarrollar entre los 500, 1000, 1500 metros de altura, con distintas combinaciones, con distintas variedades, con distintas potencias, flores, en fin, puedes cosechar de todo. Y cuando decimos que puedes cosechar todo, pues es de todo, todo. Incluso, pues ya sabemos que también pues, se pueden cosechar plantas que sirven para la creación de narcóticos, ¿no? Como puede ser la coca, que también es una planta de altura, que no solo se cultiva en Colombia, también en Ecuador, en Perú, en Bolivia. Por razones ancestrales las utilizaban las poblaciones nativas, los pueblos originarios, para sus ceremonias y para el sustento, porque eran
plantas que favorecían el estar despierto, ¿no? Si se masca la coca, por ejemplo, ¿no? Genera este efecto estimulante, pero también puedes cultivar la amapola, que sirve para la heroína, o puedes cultivar la marihuana. O sea, como tienes toda la variedad de alturas, de regiones, de humedades, regiones más secas, regiones más húmedas, puedes buscar el cultivo de lo que sea. En Colombia se da lo que sea, por eso es tan hermoso Colombia. Si no conocen este país y si tienen la oportunidad de hacerlo, hágalo. Pues es un país de encanto, ¿no? O sea, como dice como la película, ¿no? Porque pues ves flores, siempre está verde, frutas que nunca has comido en tu vida, que quizás en otros países de nuestro continente no conocen, ¿no? Hay muchos frutas deliciosas, ¿no? El borojó, la curuba, el lulo, en fin, hay cantidades de productos que no van a encontrar en otros lados, y que por eso decimos que Colombia tiene este efecto de encanto y de pesadilla, porque se puede cultivar lo que sea, y lo que ya veníamos diciendo, lo que ya venimos apuntando, es difícil el control territorial de un país que tiene selva y que tiene montaña, como hemos estado diciendo, ¿no? Las montañas de Colombia son muchas, tiene 3 cordilleras, con muchos nevados, con muchos picos, y muy agreste, demasiado accidentado el terreno. Entonces realmente vivir en Colombia implica vivir en un país de montañas, ¿no? Si estás en la región andina, sobre todo. Bueno, vamos a seguir con las regiones y después continuamos hablando de la geopolítica, pero para no dejar atrás las otras importantes regiones, la otra región es la región del Pacífico, que es la región del Chocó, que tiene el puerto de San Buenaventura y que pues da esta región. Es la región, pues digamos, más olvidada de Colombia. Es una región donde hay muchos afrodescendientes y es una región que podría tener mucho crecimiento económico si se aprovecharan las oportunidades geográficas y de geopolíticas que tiene el Pacífico. Tiene el puerto de Buenaventura, pero está más aquí, está más al sur, está cerca de Cali, y pues esta región tiene muchísima agua, que es un recurso valiosísimo, cada vez más importante con el cambio climático, y que también podría en un futuro ser el lugar del canal, de un canal interoceánico. Porque aquí hay varios ríos, el Trandó, que podría conectar, como lo hace el canal de Panamá, el Atlántico con el Pacífico. Entonces, es una región que pues está subdesarrollada y que tiene muchas oportunidades y que por el momento no se ha podido desarrollar, y que tiene dificultades similares a la Amazonía, porque también es una región muy selvática, muy húmeda. Quizás no es tan densa la selva como lo es en el Amazonas, pero también es importante la vegetación que hay en esta región. Y por último, bueno, no, antepenúltimo, tenemos la región del Caribe, también, que es esta región que ya da hacia el Atlántico, ¿no? Aquí están las ciudades históricas de Cartagena y Barranquilla, que las podemos ubicar aquí, que digamos son los grandes puertos de Colombia. Colombia pues se orienta históricamente hacia el Atlántico y no hacia el Pacífico, ¿no? Pues lo cual tuvo sus ventajas en el siglo XX, pero que ahora, como comentamos en otros videos, como en el video que hicimos hacia Perú, el comercio mundial se está orientando más hacia el Pacífico que hacia el Atlántico. Entonces, los puertos más desarrollados de Colombia están en el Atlántico, ¿no? Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, que es la región
del escritor premio Nobel García Márquez, pues está en esta zona, ¿no? También tiene una riqueza cultural muy importante, los vallenatos son de esta zona, ¿no? Entonces, pues esta región ha tenido una gran importancia histórica también. Aquí se hizo la independencia de Colombia en un principio. Cartagena fue la primera ciudad digamos, en declarar la independencia en Colombia. Ha sido muy importante esta región, pero se ha olvidado el Pacífico, ¿no? Entonces, si Colombia pudiera hacer ese papel que está haciendo Panamá, que está buscando hacer también México, de conectar el comercio de un continente a otro, y que es el único país en Sudamérica que puede hacerlo, realmente podría potencializarse de forma increíble, ¿no? Entonces ya tenemos 5 regiones. Tenemos la región del Amazonas, la Orinoquía o los Llanos Orientales, ganadería, petróleo, la región andina, donde están los grandes centros urbanos, el Pacífico y el Atlántico, ¿no? O el Caribe. Las grandes concentraciones urbanas de Colombia están en el triángulo entre Bogotá, Medellín y Cali. Aquí están las grandes concentraciones urbanas, y en otro segundo lugar estaría en Cartagena y Barranquilla en el Atlántico, ¿no? También un poquito La Guajira. Quizás aquí también podríamos meter el Huila, ¿no? La gran mayoría de la población de Colombia, algo así como el 50% de todos los habitantes de Colombia, están en este triángulo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por estas razones que decíamos, que históricamente pues es la región templada, que permitía pues una vida más confortable. Habría también una última región, que sería la región insular, que aquí tenemos que borrar un poquito el mapa, porque la región insular está bastante lejos. Está en las islas que tiene Colombia aquí, en la región de San Andrés y Providencia, y también tiene unas poquitas islas, aunque no están desarrolladas urbanamente, en el Pacífico. Pero sobre todo la región de San Andrés y Providencia, que están aquí en el mar Caribe, muy cerca de Nicaragua, son importantes para Colombia porque es un gran atractivo turístico, tanto para los colombianos como para personas de otros países, ¿no? Son islas del Caribe que tienen las características propias del Caribe, muy buen clima, turismo, etcétera, ¿no? Que tienen la geografía propia del Caribe. Esas serían las 6 regiones de Colombia. Entonces, sigamos hablando un poco de este tema del desarrollo de Colombia, de la proyección que podría tener Colombia para un futuro, y qué oportunidades tiene y cuáles han sido sus dificultades. La dificultad y la oportunidad más grande de Colombia, como decíamos, radica en su geografía. Entonces, vemos aquí que aquí están las grandes ciudades de Colombia: Medellín, Cali, Bogotá, y pues esta zona, que es la región cafetera, la zona cafetera, donde se encuentra Pereira, donde se encuentra Manizales, un poquito Ibagué, muy cerca de Medellín, Armenia, ¿no? Son las 3 ciudades importantes del eje cafetero: Armenia, Pereira y Manizales. Y aquí en este triángulo entre Medellín, Cali y Bogotá es donde encontramos una gran concentración poblacional. Sin embargo, pues estas ciudades se encuentran entre los distintos ramales. Si hacemos un poquito la perspectiva, pues podemos ver que se encuentran entre distintos ejes de las 3 cordilleras colombianas, ¿no? Cali está pegada, digamos, a la cordillera occidental. Aquí está Medellín. Luego está la cordillera central, que va por acá. Y Bogotá está pegada a la cordillera occidental. Entonces,
la comunicación entre estas ciudades, por ejemplo, es muy difícil. No hay buenas carreteras, no hay buenos caminos. Colombia, después de este desarrollo fluvial que tuvo en los tiempos del virreinato, pues no tuvo gran desarrollo carretero como debería tener. Entonces eso pues, ha dificultado mucho el comercio local de Colombia, no solo la comunicación, el comercio y también el control estatal. Porque si tú no puedes llegar a los distintos puntos geográficos de tu país, es muy fácil que se hagan grupos independientes que controlen estos puntos geográficos de forma independiente. Aquí en el centro del país, en la zona andina, no hay tanto problema. Aunque es difícil la comunicación, pues existen carreteras, aunque son carreteras muy difíciles, que tienen que dar muchas vueltas, ¿no? O sea, para ir a Medellín, de Cali a Medellín, o bueno, de Cali a Medellín no hay tanto problema porque vas por el mismo Valle de Cauca, pero por ejemplo de Medellín a Bogotá o de Cali a Bogotá es muy complicado estos caminos. Dicen los colombianos un poco de broma que ellos fueron el único país que pasaron del burro al avión directamente, porque es tan difícil la comunicación en el país que se desarrolló una gran industria aviaria, ¿no? Una gran industria de la aviación. La aerolínea más importante, Avianca, que ha sido una de las más grandes del mundo incluso, ¿no? En Colombia el transporte suele ser a través del avión, ¿no? Incluso uno puede ir a los aeropuertos el mismo día y eh, hay muchos vuelos el mismo día entre las distintas ciudades, ¿no? Y es relativamente económico a comparación de otros países. Entonces, pues las personas se transportan sobre todo en avión, digo, los que pueden, los que no tienen que hacerlo por el transporte terrestre, que les digo que es muy arduo, muy difícil, toma muchas horas, tiene que ir por carreteras muy sinuosas, muy empinadas, de muy difícil tránsito, y esto en el interior del país. Ya no se diga en estas regiones más remotas. Aquí podemos ver un poco el mapa de la Orinoquía, de los llanos orientales, que digamos tiene más o menos cierta infraestructura y pueden ver que hay caminos, siendo Villavicencio, digamos, la capital de la Orinoquía colombiana, ¿no? De los llanos orientales, que está muy cerca de Bogotá, es del otro lado de la sierra occidental, de la cordillera occidental, pero que les digo, se suelen inundar estas zonas, ¿no? Entonces, no siempre están disponibles los caminos y ya no se digan la zona del Amazonas que aquí estamos viendo, ¿no? Aquí sí de plano no hay caminos, eh, no todo, ni siquiera se puede llegar, se tiene que llegar a estas regiones de dos formas, ya sea a través del avión, avionetas, no pueden ir grandes aviones porque no hay aeropuertos, no hay la infraestructura, o de forma pluvial, navegando los ríos, ¿no? Esas son las formas de llegar a estas regiones muy remotas y por lo tanto no puede haber grandes ciudades, no puede haber grandes concentraciones urbanas. Entonces, eh, pues esto proporciona a Colombia esta dualidad de una gran oportunidad de desarrollo porque tiene muchos recursos naturales. De hecho, aquí yo les tengo preparado un pequeño recorrido de algunas maravillas naturales que tiene Colombia. No todas, porque son muchísimas, pero hice una pequeña selección, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el famoso Caño Cristales, que aparece en la película del Encanto, ¿no? Que está inspirada en Colombia, que es esta maravilla natural. Es un río que se llena el piso de distintos colores. Me parece que es una planta, es una alga, ahí pueden verla un poquito, que adorna
estos hermosos pasajes, ¿no? Se llena de 1000 colores el famoso Caño Cristales. Colombia pues tiene mucha diversidad geográfica. Tiene un desierto, bueno, es llamado un desierto, me parece que es un bosque seco, geográficamente hablado, pero tiene el desierto de la Tatacoa, que está en medio de Colombia prácticamente, ¿no? En medio de la selva, debido precisamente a la sombra que hace una de las cordilleras, se permite aquí un pequeño desierto Colombia, ¿no? Está en el Huila, que es un departamento que está al sur de Colombia, ¿no? Está el famoso Valle de Cocora, que es donde encontramos la palma de cera, que son estas palmas altísimas, muy bonitas, que también hacen su aparición en la película del Encanto, en el pleno Quindío, en la zona cafetera, y que también es una maravilla hermosa, ¿no? Uno de los países con mayor biodiversidad de todo el mundo, plantas, aves, reptiles, todo tipo de plantas, y que por tanto podría ser eh, turísticamente una potencia, ¿no? En lo que se llama ahora el ecoturismo. Si Colombia pudiera aprovechar esta riqueza natural para invocar a todos los ecoturistas que quieran conocer maravillas naturales, pueden hacerlo, ¿no? Al norte del país, en la región Caribe, está el Parque Natural Tayrona, que también tiene un accidente geográfico increíble y quizás único en el mundo, que es la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí en La Guajira. Muy cerca de la costa hay una sierra independiente, aquí la pueden ver, digamos, no está realmente conectada con las otras sierras andinas de Colombia, está en su propio mundo. ¿Y por qué es tan interesante y por qué es tan importante esta sierra? Porque es de las pocas sierras nevadas que están cerca del mar. Entonces, el pico más alto de la Sierra Nevada es el pico Cristóbal Colón, que está aquí, que tiene una altura de 5.730 metros, o sea, como muchas montañas de los Andes, o como algunas de los Himalayas, pero que está cerca del Mar Caribe. Vean esta locura, ¿no? Generalmente las grandes montañas no están tan cerca del Caribe, digo, de los mares, ¿no? Hay algunas excepciones, ¿no? Chile, los Andes están relativamente cerca del Océano Pacífico, pero este está en pleno Ecuador. Entonces, ¿qué te permite esto? Que puedas observar toda la gradación de ecosistemas de distintas alturas, desde las nevadas perpetuas que están en los picos hasta el Caribe. Entonces, esto es una maravilla sobre todo para los biólogos, porque pueden observar toda la transición de biomas, ¿no? De biosferas, de climas, de plantas, desde el nivel del mar hasta los 5.700 metros de altura. Entonces, imagínense toda la riqueza natural que hay aquí porque te permite toda esa diversidad de plantas, de animales, de ecosistemas y de una belleza increíble. O sea, imagínense ustedes estar aquí eh, tomando el sol en una playa caribeña y ver grandes picos nevados o viceversa. Quien haga los recorridos, quien les guste la escalada, que les guste el alpinismo, poder observar el mar Caribe, aquí lo podemos ver desde los grandes picos, ¿no? Increíble, ¿no? Entonces, otra maravilla más de Colombia, la Sierra Nevada de Santa Marta, ubicada pues muy cerca del mar. Esto es maravilloso. Tenemos también el cañón de Chicamocha, que si no me equivoco está en la provincia de
Santander, también un cañón maravilloso, un cañón hermoso. Cuando se junta el agua y las montañas, pues producen estos grandes cañones, ¿no? Y eso es lo que Colombia tiene. Tiene agua, es uno de los países hidrográficos más importantes del mundo y tiene montañas, ¿no? ¿Por qué tiene tanta agua? Pues precisamente por el mar, por las cordilleras de los Andes que capturan esa agua y que tienen que surcar todo Colombia, ¿no? Entonces, en términos de agricultura y de transporte que ya mencionábamos, es increíble, ¿no? Y también no dejar atrás lo que ya mencionábamos, ¿no? La isla de San Andrés y Providencia, en el mar Caribe, pues que tiene este típico azulado caribeño que es propio de los arrecifes de coral, muy propios del mar Caribe y que permiten pues unas vistas hermosísimas del mar, ¿no? Aquí algunas fotografías de la isla de San Andrés y Providencia, aquí también está muy cerca, ¿no? Aquí la isla de Providencia. Que está pues bastante al norte, está bastante lejos de Colombia y que por eso luego Nicaragua exige estas islas como propias, ¿no? Pero bueno, históricamente Colombia las ha controlado. Y las grandes 5 ciudades de Colombia pues son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, ¿no? Son las únicas ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes en Colombia, que se desarrollan en estos dos grandes centros urbanos, digámoslo así, regiones urbanas, ¿no? Que están en estos dos bolsillos, ¿no? Digo, hay otras ciudades importantes, está Bucaramanga, está Popayán, está Pasto, Neiva, hay varias ciudades, ¿no? Cúcuta ya la mencionábamos, Villavicencio, ¿no? Ciudades importantes, Valledupar, pero digamos que sobrepasan el 1 millón de habitantes, son estas. No se puede desarrollar realmente un país de forma, no puede proyectar poder internacional o poder regional siquiera, sin antes controlar por completo su territorio nacional. Esa es la gran dificultad que tiene Colombia y ese es el gran reto que tiene Colombia, que como no logra controlar por completo estas regiones de difícil acceso, se le forman grupos independientes, grupos pues que no son controlados por el Estado, ¿no? Entonces, en estas regiones, aquí donde estoy marcando, en el Pacífico, un poquito aquí en el centro del país y todo lo que es el sur, prácticamente la mitad del territorio, no es siempre controlado por el Estado. Ahí no llega el ejército, no siempre llega el ejército, ¿no? O no puede tener un control permanente. Entonces se forma grupos guerrilleros, grupos de narcotráfico y grupos de autodefensas, ¿no? Que van a tener distintos papeles en la historia de Colombia, ya es meternos en la política. Pero si tú tienes estas difíciles geografías, que tienes estas grandes cordilleras, es muy fácil esconderte del poder del Estado. No es lo mismo dominar un llano plano que no se inunde que un país lleno de montañas, de ríos y de selva, que permite muy fácilmente que te puedas ocultar del poder estatal. Entonces, la gran misión de Colombia es primero controlar el interior del país, controlar todos los recovecos como sea posible, usando la tecnología ya en este siglo XXI necesariamente, satelital incluso, pero que aún así es difícil porque pues entre la selva, entre el tupido de la selva, el techo de los árboles impide que se pueda observar todo lo que está ocurriendo. Por eso es tan fácil que se escabullan estos grupos independientes. Se tiene que desarrollar la infraestructura en Colombia
sobre todo de carretera y de vía férrea. Ya hay, por supuesto, una red tanto férrea como carretera en Colombia, pero muy insuficiente, muy insuficiente. Si no se desarrolla ese comercio local, esas comunicaciones y ese control de un Estado central, pues no puede haber garantía de que no haya desarrollo de grupos independientes, que hasta el día de hoy, aunque ya se han hecho los acuerdos de paz, pues todavía hay algunos grupos guerrilleros, bandas criminales, narcotráfico, que se escabullen entre estos recovecos. Si Colombia pudiera, digamos, conectar adecuadamente su territorio, es decir, que todas las grandes ciudades estén perfectamente conectadas a través de carreteras, a través de caminos, puertos, entonces ya se podría hablar de una proyección internacional o de un poder regional. ¿A través de qué? Pues esto que mencionábamos anteriormente. Tiene la vocación Colombia, similar a México, similar a Panamá, de conectar los dos océanos. Se tiene que desarrollar el puerto de Buenaventura y se tiene que conectar el Pacífico con el Atlántico, ya sea a través de un canal húmedo por el cual pudieran surcar los buques, como sucede en el canal de Panamá, o puede ser a través de un canal seco también, que ya sea por vía férrea o por carretera, que se conecten los puertos para que haya acceso de un mar a otro. Hasta que no se tenga control del interior del país, es muy difícil hacer esta proyección, porque todo el siglo XX, por ejemplo, en Colombia, pues, la gran cantidad de los recursos se empleaban pues, para el desarrollo social y para el control de la seguridad del Estado. Fue un país que vivió en guerra civil más de 50 años, ¿no? Entonces, si tienes que invertir esa cantidad de atención y recursos a tu seguridad interior, no puedes hablar de una proyección internacional. Entonces, Colombia tiene ese reto y esa ventaja, ¿no? En el momento en el que Colombia pueda controlar su territorio de forma cabal, en ese momento puede llegar a pensar en hacer esta conexión. Hablamos en el video de los puertos de Perú de la gran importancia que tiene la conexión con los mercados del Pacífico, que es donde se está desarrollando el comercio mundial de forma más importante, ¿no? Y hay una necesidad, hay una demanda de productos y de bienes que América Latina puede proveer tanto a Asia como a Europa y Norteamérica, ¿no? Entonces, Colombia está en un lugar privilegiado. Miren nada más dónde está Colombia. Está en el cruce, tiene mucha cercanía con la costa este de Estados Unidos. O sea, está a un golpe de piedra tanto de las Antillas Mayores del Mar Caribe como de la costa este de Estados Unidos. Tienes conexiones con México por los dos mares, con Sudamérica, con el Caribe y con Europa. Y por supuesto con Asia. Eso no lo tienen todos los países de este continente. Y de Sudamérica solo lo tiene Colombia. Y no lo ha aprovechado. Es una oportunidad desaprovechada. Pero ahí está. Es una oportunidad geográfica que tiene Colombia. Pero que está limitada por su problemática interior geográfica, igualmente, por la montaña y la selva. Y la selva. Esas dos grandes limitantes son las dos grandes barreras que hay para el desarrollo de un país, y Colombia las tiene las dos. La selva es mucho peor que el desierto, porque al menos el desierto es planito y no pasa nada, ¿no? No hay agua, no hay recursos, pero de que puedes pasar, ¿no? Por la selva nadie pasa. La selva es insondable. Entonces,
si Colombia logra hacer, digamos, consolidar todo su interior, si ya no tiene estos problemas de separatismos, de guerrillas, de autodefensas, de narcotráfico, si puede consolidar esto a través de seguridad y a través de infraestructura, pues podría proyectarse de forma internacional, como pocos países pueden hacerlo en América. Entonces Colombia tiene una gran oportunidad, tiene productos que ofrecer, tiene las esmeraldas, tiene minería, tiene el petróleo, tiene hidrocarburos, tiene productos agrícolas, todos los que quieras, el café, el azúcar, eh, lo que quiera puede sembrar Colombia, papa, aguacate, lo que se le ocurre, las flores, ¿no? Las orquídeas colombianas son muy famosas también. En fin, es inagotable las riquezas, atrae el turismo. Cartagena es una ciudad que ya trae muchísimo turismo, es una ciudad hermosa, ¿no? También las ciudades de Medellín, de Cali, de Colombia y estos parajes que decíamos locales, ¿no? De naturaleza, de arquitectura, ¿no? Las Lajas, la Catedral de Sal de Zipaquirá, en fin, es inagotable todas las cosas que Colombia tiene que ofrecer. Entonces, pues voy a dejar por aquí el video. Voy a seguir produciendo videos de geopolítica. Creo que les han gustado mucho a ustedes. Pónganme en los comentarios qué les gustaría ver. Podemos hablar de otros países de nuestra América Latina o de otros países del mundo, de Europa, España. Podemos hablar de las grandes potencias. No me meto mucho en política, porque esa es otra historia, ¿no? Eh, Aquí nos vamos a concentrar en la geografía más bien, y en la geografía política, pero no en el teje-maneje de cada país y qué presidente, y esa es otra historia, ¿no? Porque además a mí me gusta mantener el canal libre de polémica lo más que se pueda, no siempre se puede. Entonces, pues muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, dejen sus comentarios, suscríbanse, vean los videos de historia de la filosofía, nosotros seguimos con nuestro trayecto de filosofía moderna y nos estaremos viendo muy próximamente. Les mando un gran saludo y un abrazo.